Esto que estáis viendo por aquí parece un dron a simple vista, pero no es un simple dron, y dejadme que os lo demuestre. Sí, tiene la capacidad de volar como un dron, pero no solo eso, también es una especie de aerodeslizador. Miradlo como trompea. No me digáis que no os parece curioso este cacharrito. Y aunque no deja de ser un juguete, aguanta muy bien los golpes, ¿eh? Tengo estos dos cacharritos por aquí de la marca Holy Stone y hoy le vamos a echar un vistazo al Holy Stone 210F. Pero tranquilos porque más adelante os traeré un vídeo con SHS 210. Comenzamos echando un vistazo a su embalaje y podemos ver que es un artículo prohibido para menores de 3 años y recomendado para mayores de 12. En este lateral nos muestra algunas de las funciones que ahora vamos a ver en el vídeo. Voy a por mi katana para desempaquetar esta maravilla. Y tengo que reconocer que el empaquetado de este cacharrito está muy bien cuidado. Mirad este juguetito. ¿No os parece una especie de Fórmula 1 volador con hélices? Ya os digo yo que tiene un aspecto cuanto menos curioso. Vamos a seguir pegando catanazos por aquí a ver qué nos encontramos. Mirad cuántas cositas tenemos por aquí y mucha atención a ese librito amarillo que es muy importante y no es el manual. Por aquí tenemos el mando y decidme que esto que trae aquí no es una pasada. Efectivamente es un pequeño manual indicándonos todas las funciones que tiene este mini dron en los botones del mando. Vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos el botón de control de velocidad con 3 velocidades, el botón de giros 360 con el que haremos esas acrobacias que tanto nos gustan. Si presionamos el joystick izquierdo comenzaremos con la calibración manual de nuestro mini dron. Este botoncito en la parte inferior izquierda es el botón de despegue y aterrizaje y si lo mantenemos pulsado el de parada de emergencia. Un botón muy necesario para cuando veamos que perdemos el control de nuestro mini dron. Si le damos la vuelta podemos ver una pequeña guía de inicio en el que por ejemplo nos indica cómo utilizar el modo de vuelo y el modo aerodeslizador. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado del mandito. Y en la parte trasera tenemos el compartimento para las pilas que necesitará 3 pilas AA para funcionar. Y en el lateral podemos ver información relevante como la marca, el modelo y otros datos. Prosigamos y vamos a echar un vistazo a esta bolsita de aquí que contiene la documentación. Comenzamos con el manual que nos viene en 3 idiomas, italiano, francés y español. Por aquí podemos ver la tabla de contenido, algunos avisos y advertencias y otra información muy relevante a la que sí o sí tenéis que echar un vistazo. Por aquí podemos ver una guía de mantenimiento, el contenido del paquete y otros detalles y funciones que necesitaréis mirar para poder operar correctamente este juguetito. Y ahora pausa el vídeo y coméntame qué es esta pegatina de arriba a la derecha. Y si no lo sabes no te preocupes que te lo explico yo ahora mismo. Este es el librito tan importante del principio, un pequeño manual de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en el que nuestro dron está categorizado como categoría 0, pero eso no quita que tengamos que leer este manual atentamente, así como las instrucciones. Este pequeño manual de aquí son unas advertencias para el manejo y reciclaje de la batería. Ahora vamos a echar un vistacito a la bolsita con los accesorios. Aquí tenemos el cargador de la batería, un pequeño destornillador que necesitaremos para, entre otras cosas, retirar la tapa de las pilas, la batería de este mini dron que viene muy bien protegida y no me refiero a esta bolsita de plástico, sino a la carcasa protectora que trae esa batería de litio. En la parte trasera tenemos la toma de carga de tipo micro USB. Es una batería de 3,7 voltios, 300 miliamperios que nos dará una duración de entre 7 y 10 minutos. Por aquí tenemos esta palanquilla que nos servirá para desmontar las hélices y unas hélices de repuesto que son bastante resistentes a los golpes, independientemente de que ya van muy bien protegidas por el chasis del mini dron. Y ahora vamos con el mini dron. Lo primero que podemos apreciar es un chasis totalmente plástico y muy resistente a los golpes, con un diseño muy peculiar, y aquí podemos ver la pegatina de categoría que nos indica que es de clase 0, categorizado como juguete con el nivel de riesgo más bajo en categoría abierta A1, un dron que no supera ni mucho menos los 250 gramos de masa máxima y tampoco la velocidad de 19 metros por segundo. Como podemos ver, las hélices van completamente protegidas por ese chasis, algo muy importante para aumentar la durabilidad tanto de sus hélices como de los motores. Ahí podemos ver el botón de encendido y apagado y el compartimento para la batería. Al introducir la batería podemos comprobar que se engarza perfectamente
encendemos el dron, podemos observar este piloto en rojo que nos indica que tenemos energía, conectamos el mando, como siempre sincronizamos el mando con el dron, joystick arriba, joystick abajo, y si os fijáis bien, si subimos el joystick hacia arriba, el dron no hace nada, porque para empezar a volar necesitaremos pulsar el botón de despegue. Y ahora vamos con unas pruebas de vuelo y a ver cómo se desliza este cacharrito. Pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like, actives la campanita y que en la pestaña comunidad publico novedades, ofertas y códigos de descuento, además de un canal de WhatsApp que no te puedes perder. Y efectivamente, y sí, ahí podéis ver a nuestro amiguito deslizarse y volar a la vez. Perdón, ya paro. Menudos efectos especiales, madre mía. Y aquí podéis ver la función de aerodeslizador, que no tiene mucho misterio. Simplemente cuando sincronizamos el dron con el mando, con el joystick derecho, movemos adelante y hacia atrás y el dron empezará a deslizarse. Por cierto, sobra decir que abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces por si queréis haceros con este cacharrito. ¿Que nos cansamos de utilizarlo como un cochecito y queremos volar? Fácil, pulsamos el botón de despegue y a volar. ¿Y qué podemos decir del vuelo de este mini dron? Pues vosotros mismos lo podéis ver ahí. Es muy estable y seguro que alguno me vais a decir que se te va para un lado y se me ladea para el otro. No pasa nada. Tenemos el modo calibración, calibramos los motores del dron, que se calibra muy sencillo, lo podéis ver en el manual. Y otro dato muy importante a tener en cuenta es que si utilizáis el mini dron a modo de aerodeslizador, en el suelo podría haber alguna pelusilla que se quede atascada en alguno de sus motores, pero es muy sencillo. Cogemos esa palanquilla, retiramos la hélice, retiramos la pelusilla y a volar de nuevo. Y como no, no podían faltar esas acrobacias 360 que tanto nos gustan. Y como podéis observar, es un dron muy estable, que se comporta muy bien. A mí me gusta acercarlo a la cámara, como habéis visto antes, para que podáis comprobar esa estabilidad, pero también hay que tener en cuenta que tengo un montón de cosas delante de la cámara, partiendo de la base que está el monitor ahí. Entonces, la potencia de las hélices genera una turbulencia y hace que se desestabilice un poco, pero se maneja muy bien. Ahí podéis ver que el dron es muy rápido. Ahora voy a intentar volarlo en exterior y aquí es donde más cuidado tenemos que tener. No es un dron del todo para exteriores, o sea, si voláis este dron en la calle, procurad que no haga nada de viento porque su chasis va a actuar a modo de vela y os lo arrastrará. Y ya os digo que con lo pequeñito que es, el viento se lo va a llevar. Se puede volar en exterior, pero con cero viento. Ahí tenéis una prueba de esa estabilidad, que lo dejo prácticamente clavado delante de la cámara, aún con esas turbulencias de los objetos que tenemos delante. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se comporta en el exterior. Bien, pues como os comentaba anteriormente, este mini dron, siempre que podáis, voladlo con cero viento. ¿Por qué? Porque en mi caso, a veces venía alguna pequeña ráfaga de viento y me lo arrastraba. Y aunque estoy algo experimentado con este tipo de cacharritos, una de las veces me tocó correr. Eso sí, recordad siempre que tenéis el botón de apagado de emergencia. En el momento que veáis que vais a perder de control vuestro mini dron, dejáis pulsado ese botón, los motores pararán y el dron caerá en seco. Y tranquilos, porque no va a sufrir ningún daño. Ya os digo yo que en una de las pruebas que hice en el interior de mi casa se cayó desde un segundo piso y ahí lo tenéis, sigue volando. Y realmente poca más información puedo daros ya. En la caja de comentarios tenéis el enlace de compra de este HS210F y el HS210 por si queréis comprarlos. Además, es un buen momento para aprovechar porque se encuentran en oferta. Os leo en la caja de comentarios qué os ha parecido este mini dron aerodeslizador y, como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.